La guerra de invierno librada entre la Unión Soviética y Finlandia dio inicio el día 30 de noviembre de 1939 y duró hasta el día 13 de marzo de 1940. La razón por la cual estalló este conflicto fue porque la nación soviética quería anexar algunos territorios sustanciales finlandeses a su dominio, alegando que, por razones de seguridad, tenerlos garantizaría una mayor protección a la ciudad en aquel entonces conocida como Leningrado, pues esta se encontraba a tan solo 32 kilómetros de la frontera de Finlandia con la Unión Soviética. A pesar de que se ofrecieron tierras en otros lugares a cambio de estos territorios sustanciales, Finlandia se negó a esta petición, y fue lo que llevó a la nación soviética a movilizar una invasión armada contra el país que inició tan solo casi 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de esta acción, el día 14 de diciembre de 1939, la Unión Soviética sería expulsada de la Sociedad de las Naciones, una organización mundial creada a finales de la Primera Guerra Mundial que fue una precursora de la Organización de las Naciones Unidas, y a pesar de las intenciones benevolentes de este organismo, pronto su propósito se vería frustrado por el abandono de varias potencias miembro de la misma, y que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el mundo volvería a sumirse en una catástrofe que amenazaba la paz y la unión global. Fue entonces que la mencionada guerra de invierno resultó ser todo un desafío para la Unión Soviética, pues a pesar de su pequeño tamaño territorial y menor poder militar, la nación finlandesa se defendió sorprendentemente de los ataques, y después de múltiples batallas y negociaciones, en marzo de 1940 se firmaría el Tratado de Paz de Moscú, donde ambas regiones cesarían el fuego y Finlandia cedería una parte de su territorio a la Unión Soviética, quienes habrían visto su reputación manchada, mientras que la finlandesa se vio mejorada internacionalmente. El reciente conflicto a gran escala, encabezado principalmente por la Alemania nacionalsocialista, pronto crecería sus ambiciones de dominio, y después de analizar la reciente batalla entre estas naciones, Adolf Hitler confirmaría las opiniones negativas occidentales acerca del Ejército Rojo, que gracias al pobre desempeño que había presentado en su fallida invasión, motivarían al Führer a llevar a cabo la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, donde pretendían tomar el control absoluto de la nación de Joseph Stalin, principal gobernante soviético durante esos años. Después de un periodo de paz provisional de 15 meses, la reciente tensión que había ocurrido en la Guerra de Invierno llevó a Finlandia a apoyar a Alemania en su próxima cruzada contra la Unión Soviética, uniéndose para atacar a su enemigo en conjunto, aunque es importante mencionar que Finlandia no se unió a Alemania como un aliado ideológico, no compartían el pensamiento fascista ni sus objetivos e ideales, solo querían recuperar el territorio perdido recientemente, y de hecho no firmaron el Pacto Tripartito, un acuerdo que unía a Alemania, Italia y Japón en una cooperación para juntas establecer un nuevo orden mundial de llegar a triunfar en su cruzada contra quienes consideraban se oponían a su ideología. Por ello, Finlandia fue un aliado de armas de Alemania, y esto fue lo que causó que se diera un nuevo conflicto entre ellos y la Unión Soviética, que inició el 25 de junio de 1941 y fue conocido como la Guerra de Continuación Soviética Finlandesa, atribuyendo su nombre a ser una guerra iniciada muy poco después del fin de otra entre dos naciones previamente enfrentadas. Todo este antecedente bélico fue lo que motivó a la nación soviética a desarrollar una serie de proyectos encabezados por diversos ingenieros armamentísticos que pudieran otorgar opciones eficientes, baratas y rápidas de manufacturar para obtener ventaja militar, y es que durante estas guerras muchos de los combates librados entre los ejércitos se llevaron a cabo en zonas de bosque o entornos urbanos, en los que los soldados del Ejército Rojo usaban armas como el fusil de cerrojo Mosin Nagant, la ametralladora Degtyaryov DP-27 o el subfusil PPD-40, siendo esta última la que proporcionó una clara ventaja en estos combates a cortas distancias, pues su tamaño pequeño y maniobrable, una gran capacidad de munición y una cadencia de tiro rápida hacían que fuera la opción predilecta para enfrentamientos contra los enemigos, que llevaría a la creación de más opciones dentro de esta categoría de armas, y una de ellas fue la que veremos hoy, el subfusil PPSH-41. El PPD-40 era una de las armas estándar de los soviéticos desde su creación en el año 1934, siglas de Pistolet Pulemiot Degtyaryova, un arma que, aunque era efectiva, también era muy costosa y tardada de producir, pues su creación constaba de crear sus piezas metálicas en una fresadora, una máquina industrial que utilizaba una herramienta conocida como fresadora, la cual, girando a una alta velocidad, eliminaba parte del molde original del que podía crear piezas a precisión,
tras usar su filo para darles forma, un proceso costoso ya que el acero era caro y el proceso de fresado era tardado. Fue por ello que para acelerar la producción armamentística en tiempos donde se necesitaba dotar a las tropas de equipo rápidamente, diversos ejércitos del mundo optaron por usar el proceso del estampado metálico, del que nacen las piezas de hoja de acero estampado, donde usando una lámina de acero delgada, se usan prensas y moldes en los que se le da forma, logrando conseguir piezas más baratas y rápidas de producir, proceso que, por ejemplo, llevó a la creación del subfusil alemán Maschinenpistole en 1940. Es aquí donde entra la figura de un hombre llamado Georgi Semyonovich Shpagin, nacido el 17 de abril de 1897, después de crecer en una familia de campesinos rusa en Klyushnikov, cerca de Kobrovo, en lo que era el Imperio Ruso. En 1916, Shpagin fue reclutado por el ejército para luchar en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, y al año siguiente, su posición ahora era de encargarse de la reparación de artillería militar. Tras la Revolución de Febrero de 1917, que vio el inicio de la caída del Imperio Ruso, Shpagin se unió al ejército y se desempeñó como armero en el Oblast de Vladimir, y para el año 1920 empezó a trabajar en un taller de diseño de armas en la misma zona, donde tendría la oportunidad de colaborar con dos diseñadores de armas soviéticos. Uno de ellos era Vladimir Grigorievich Fyodorov, creador del fusil automático Fedorov Avtomat, y el otro era Vasily Degtyaryov, creador de la ametralladora de P-28. La primera creación de Shpagin en conjunto con Vasily fue la ametralladora pesada DSHK modelo 1938, siglas de Degtyaryova Shpagina Krupno Kaliberny, creada en necesidad de una ametralladora pesada similar al M2 Browning estadounidense. Fue entonces que las guerras contra Finlandia y el avance alemán motivó a Shpagin a empezar el desarrollo de un nuevo diseño para dotar a las tropas soviéticas de un subfusil efectivo y confiable. Y para lograrlo, la idea era utilizar el estampado de metal para la producción de la mayoría de las piezas, con lo que Shpagin crearía un prototipo en septiembre de 1940, al que añadió un freno de boca que compensaba el retroceso, de forma que no se elevara demasiado al disparar continuamente, que le dio una agrupación de los disparos superior al PPD-40. Esta etapa inicial de producción concluyó en su primera versión, un prototipo conocido como M1941, siglas de modelo 1941, introducida en diciembre de 1940, y dos detalles a resaltar de su nombre son que, a pesar de ser finalizada en el último mes de 1940, seguramente llevó el 1941 porque se pensaba ponerla en servicio a partir del siguiente año, y el segundo detalle es que no se debe confundir con la ametralladora Johnson M 1941 estadounidense, la cual estás viendo de fondo y es un arma completamente diferente. El compromiso con el proyecto llevó a que el arma fuera trabajada en diversas fábricas en la ciudad de Zagorsk, cerca de Moscú, con trabajadores de alto nivel del Partido Comunista, enfocados en que se cumplieran los objetivos de su producción. En un resumen cronológico, podemos decir que sus detalles de creación son los siguientes. Diciembre de 1940. Tras una ardua labor de trabajo, el nuevo subfusil creado por Georgi Shpagin es designado como M1941. Enero a junio de 1941. Adoptando el diseño recientemente ideado, se preparan fábricas de armas, moldes y herramientas, además de adiestrar a los trabajadores con los que se manufacturarán los primeros ejemplares del arma, recibiendo así la designación de PPSH-41. Julio de 1941. Tras depositar una fe en el proyecto, Shpagin fue trasladado a Zagorsk, donde sería el encargado de supervisar los primeros ejemplares del diseño final de su nueva arma, recibiendo apoyo de trabajadores de alto nivel del Partido Comunista, con los que manufacturarían las primeras unidades funcionales en un número reducido. Agosto a octubre de 1941, el avance de la invasión alemana a la región y la unión con Finlandia, que representaban un enemigo poderoso, aceleró la producción del arma y el gobierno ordenó expandir el programa a más fábricas para finalizarla. Noviembre de 1941, tras finalizar el diseño del arma y tener ya un gran número de unidades, se empieza a suministrar al ejército en el frente, empezando su labor de combate. Diciembre de 1941, ya se emplean un gran número de subfusiles PPSH-41. De ahí en adelante, se llegaron a fabricar hasta 155,000 unidades durante los próximos 5 meses hasta abril de 1942, un gran número ya que las fábricas producían aproximadamente 3,000 unidades por día.
Sus siglas son el acrónimo de Pistolet Pulemiot Shpagina 1941, que se traduce palabra por palabra como pistolet de pistola, pulemiot de ametralladora y Shpagina agregado por el nombre de su creador, así como el 1941 por ser el año de su introducción. Y si te preguntas por qué razón es Shpagina y no Shpagin, esto es debido a reglas gramaticales rusas, viniendo de ser un genitivo, es decir, que otorga posesión, que quiere decir que es de algo o alguien, y en Rusia cuando se emplea una palabra con este fin, se hace agregando una letra al final que le da una forma femenina a la palabra e indica que pertenece a alguien. Ejemplos de esto podrían ser la ametralladora PPS-43, cuyas siglas son Pistolet Pulemiot Sudayeva del ingeniero armamentístico Alexei Sudayev, o el más popularmente conocido Avtomat Kalashnikova 1947 de Mikhail Kalashnikov. Otra forma de llamar al arma es por un apodo. Este es Papasha, que significa papá, y se atribuye a que es un apodo cariñoso al arma para simbolizar cómo los soldados soviéticos veían al arma como un padre protector. Se trata pues de un arma de fuego selectivo entre disparo semiautomático y automático, con una gran cadencia de disparo que alcanza unos 125 a 150 disparos efectivos. Una cifra que debemos considerar se basa en la estimación de cómo un soldado usaría el arma en una situación de combate, donde debía disparar y controlar el retroceso, la puntería y la recarga del arma, mientras que en una situación donde el arma pudiera disparar sin detenerse y sin considerar estos detalles, alcanzaba la gran suma de 900 disparos por minuto. Operaba usando un cerrojo abierto, donde el percutor se encontraba detrás de la bala, y al efectuar el disparo, el cerrojo se cerraba y el proyectil era impulsado, para después, por acción del retroceso blowback, usando los gases generados en el cañón, el percutor volviera a su posición original preparado para efectuar un nuevo tiro. Usaba cargadores curvos con una capacidad de 35 cartuchos, aunque también, inspirándose en el PPD-40, implementó un cargador de tambor capaz de albergar 71 disparos, ambos del calibre 7.62 x 25 mm Tokarev. Pronto, y debido a una serie de cambios para facilitar aún más su producción, se crearía el PPSH-42, que incorporaba cambios sutiles como que el percutor y la carcasa fueron simplificados, o que debido al alto costo y complejo proceso de creación, se abandonó el cargador de tambor, pasando a ser solo usado con cargadores curvos, ya que su encastre, sección que permite fijar el cargador al arma, ya no estaba adecuada para fijar el tambor, lo que hacía que usarlo en este nuevo modelo no fuera posible incluso si un soldado soviético tuviera un cargador de tambor en su posesión. Aunque un detalle curioso es que en 1944 se volvió a usar el cargador de tambor en este modelo, solo adecuando el tambor para emplearse, sin recibir nombre nuevo ni nada por el estilo, por si acaso te preguntabas si fue llamado PPSH-44. Este subfusil es un clásico en el mundo de las armas y todo un ejemplo de cómo su diseño fue adaptado para una creación en masa en un contexto donde la guerra hacía que la necesidad del mismo fuera inmediata. Y por citar otros ejemplos de armas creadas bajo circunstancias similares, tenemos el MP-40 alemán, el M3 estadounidense, la PPS también soviética y el Sten británico. Su producción era tan efectiva y simple que la mayoría de sus partes podían ser producidas en talleres simples como de automóviles o talleres de hojalata, asignando así a los trabajadores más calificados en diseño armamentístico para otras labores más importantes como la creación de su cañón, la cual requería de una labor más especializada, dado que el mismo debía ser capaz de soportar la presión de los disparos y la temperatura a la que se elevaba la pieza al disparar, por lo que era creado con acero tratado especialmente. El subfusil PPSH vio un uso ampliado durante la Segunda Guerra Mundial, siendo una de las principales armas de infantería de las Fuerzas Armadas soviéticas, quienes como estándar recibían cargadores que coincidían con la versión que utilizaran identificada por su número de serie. Suministrada a las unidades con dos cargadores curvos o de tambor con 150 a 200 balas extra, a menudo cargadas en bolsas de munición aparte. Además incluía un kit de limpieza, una correa para colgar el arma y en ocasiones especiales una bayoneta, añadida en necesidad de una ante los combates cercanos en los que era usada, siendo implementada en el arma a través de un soporte especial en el cañón. Al final de la guerra se produjeron alrededor de 5 millones de ametralladoras PPSH. Gracias a esta enorme cantidad, los soldados soviéticos la usaban en pelotones y a veces compañías enteras. Incluso algunos fueron suministrados a agentes soviéticos tras las líneas enemigas, quienes simpatizaban con el bando y se encontraban combatiendo en sitios ocupados por los alemanes desde dentro, con el fin de debilitar las líneas de suministro y las comunicaciones enemigas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el arma se suministró en grandes cantidades a los estados alineados a la Unión Soviética, como Polonia y Yugoslavia, y a las fuerzas guerrilleras comunistas en países como Corea, siendo ampliamente utilizada durante la Guerra de Corea por el Ejército Popular de Corea y el Ejército Voluntario del Pueblo Chino, luchando juntos contra sus enemigos en este conflicto. Y ahora, tras haber concluido la historia del arma, es momento de conocer sus variantes. Primero, hablando de algunas variantes soviéticas, tenemos el PPSH-41 con culata desmontable, un prototipo fabricado con el fin de ser más compacto, cuyo desarrollo a falta de más datos puede ser intuido entre 1942 en adelante, cuando en este periodo bajo guerra, el ejército soviético buscaba opciones cada vez más confiables y compactas. En esta foto puedes ver lo que se cree es esta variante, donde se logra observar la culata desmontable, la cual después de ser retirada, dejaría al PPSH-41 con su empuñadura de pistola para usar como soporte, y en ella podemos notar que hay una pieza que parece ser de metal, quizá con el propósito de que esa empuñadura esté fortalecida para evitar que se rompa. Otros escasos datos que podemos recoger es que debido a que era difícil de producir, no fue emitida oficialmente y se quedó en un prototipo que hoy en día es posible ver en algunos museos de armas en Rusia. Antes de hablar de esta variante experimental, tenemos que contar algunos detalles de lo que inspiró a la creación de la misma, y eso fue un accesorio de desarrollo alemán llamado Krummlauf. Esta palabra es traducida del alemán como cañón curvo o cañón doblado, y fue un accesorio creado para el primer rifle de asalto de la historia, el STG-44. Aunque también se dice que una versión fue hecha para la ametralladora MG-42, pero por más que busqué imágenes no logré encontrar alguna, así que solo nos queda imaginar cómo sería. El caso es que este instrumento fue desarrollado a finales de la Segunda Guerra Mundial, el cual estaba montado en el cañón del STG-44 y le otorgaba un ángulo de tiro particularmente seguro para el tirador, y es que este estaba disponible a 30, 45, 60 y 90 grados y venía incluido con un periscopio adherido al rifle con el que se pretendía que el soldado alemán apuntara correctamente y diera de baja a soldados enemigos desde posiciones seguras. Hubo dos versiones listadas por letras. La primera era el Krummlauf P o Panzer, destinado a ser usado por unidades de tanques donde gracias a la curvatura podrían apuntar y disparar a enemigos que se encontraran en ángulos donde no alcanzaran a disparar con facilidad desde la unidad mecanizada. El segundo fue el Krummlauf I o Infanterie, destinado a las unidades de infantería alemanas. Al final solo se fabricó la versión Infanterie de 30 grados en escala mayor, y hoy en día algunos de estos STG-44 Krummlauf se encuentran en exhibiciones de armas. Esta era una idea que sonaba muy bien, pues permitir que el soldado dispare sin exponerse es un concepto que en tiempos modernos incluso se ha llevado a cabo con aditamentos como el corner shot. No obstante, la vida útil del Krummlauf era muy corta, con apenas 300 disparos para la versión de 30 grados y de 160 disparos para la de 45 grados. Algunos otros problemas fueron que debido a la gran tensión a la que se sometían las balas, hacían que las mismas fueran fragmentadas y una vez que salían del cañón tenían un efecto de escopeta no deseado, lo que hacía que el accesorio fuera eso en vez de un rifle de asalto. Para evitar esto, se llevaron a cabo experimentos añadiendo orificios al Krummlauf para así reducir la presión, pero la vida útil se mantuvo igual y probó ser un accesorio lleno de ventajas y desventajas a la vez. Una muestra de cómo la tecnología bélica se llevó al límite en tiempos donde la guerra era global. Y suponiendo entonces que gracias a que armas como el STG-44 fueron capturadas por los soviéticos y tras ser estudiadas inspiraron el desarrollo de otras armas soviéticas, entonces es fácil creer que el Krummlauf también fue capturado y estudiado, y de ahí nace el PPSH-41 con cañón curvo, el cual tenía una curvatura de 30 grados y fue desarrollado a finales de la guerra y poco después. Sin embargo, probó ser muy poco preciso a una distancia corta de incluso 100 metros, y a eso quizá podríamos sumar los problemas que tuvo el cañón curvo en el STG-44, así como también una precisión muy baja dada la alta cadencia del subfusil soviético, lo que hizo que al final no fuera desarrollado en masa, siendo solo un prototipo que hoy en día se expone en exhibiciones de armas. Al final, las armas de cañón curvo probaron ser insatisfactorias aún con lo ventajosas que parecían ser.
Esta versión es en realidad un PPSH-41 simple, lo que lo distingue es que está equipado con una mira telescópica de visión nocturna. En la imagen se puede ver que al parecer es una mira de visión nocturna TS-3, una de las primeras miras de visión nocturna, un prototipo que sería el inicio de las que más adelante serían las miras más avanzadas para este propósito. Y lo que podemos ver en la única imagen que al parecer está disponible de esta variante es esto en pantalla, lo que quizás solo se quedó como una versión experimental sin más. Esta variante del arma que puedes ver es una versión fabricada específicamente para operadores de tanque, los cuales necesitarían de una versión del arma aún más compacta que la original, y en esta foto de la variante podemos ver que tiene diferencias notables. Primero, la culata plegable que le permite un mejor manejo, la empuñadura de pistola la cual es independiente y no está unida al receptor inferior, y que el cañón y guardamanos al parecer son más cortos. Calibrada para el mismo cartucho Tokarev que su versión original, a falta de más datos, podemos intuir que usaba cargadores curvos como se ve en esta imagen y quizá también de tambor, y que fue desarrollada después de la guerra precisamente para equipar a las unidades de tanques soviéticas. Esta era una versión experimental del arma, cuyo desarrollo puede ser rastreado a 1944 y 1945, que incorporaba una culata plegable y estaba destinada para el uso por unidades de tanque, gracias a su manejo aún más compacto que el del original, propósito igual al de la anterior variante. Dos prototipos son conocidos y son los que estás viendo en pantalla. El primero parece tener un cargador de tambor, y el compartimento donde se fija el cargador, al ser similar al del arma original, podría significar que se podían usar cargadores del PPSH-41, al contrario del segundo modelo, que parece tener un cargador diferente de estilo curvo. Tenía una capacidad de 35 a 71 cartuchos dependiendo del cargador. El PPSH-45 fue solo un prototipo que no entró en servicio y solo se quedó en un desarrollo que no llegó a completarse, y es posible que haya sido así porque el ejército ya había adoptado el PPS-43 y que en esos años entraría en servicio el rifle Kalashnikov 1947, que se veía como una opción superior a armas como los subfusiles, aunque esto es solo una suposición no oficial. Y en una fotografía donde podemos ver esto, llama la atención porque esta es una PPSH-45 con una mira de visión nocturna añadida que le da un aspecto avanzado al arma a la par que extraño. Otras cuantas variantes que podemos mencionar pero que los datos son prácticamente nulos y solo podemos basarnos en fotos son estas. Primero, la PPSH-41 referida como Criminal Conversion o conversión criminal, y al parecer fue obtenida y modificada ilícitamente, ya que se puede notar que carece de la culata y al no tenerla y carecer de empuñadura, se le fue añadida una con un soporte metálico improvisado. Además, su cañón fue acortado. Otra más sería la PPSH-41 con culata angulada, que tiene su ángulo al revés, haciendo que disparar con el arma apoyada entre el brazo y el costado del pecho sea lo ideal. También existe esta versión llamada PPSH-41 Smerch, la cual parece contar con un cañón que luce diferente al del típico cañón de un PPSH-41. También podemos observar que cuenta con una mira para aumentar su precisión, pero esto es posible que sea un añadido de quien fuera que encontrara esta PPSH-41 Smerch, porque el nombre añadido a la variante es el de una organización soviética que existió en tiempos donde las miras de precisión no eran comúnmente utilizadas en armas como los subfusiles. Y es que el Smerch fue una organización de contraespionaje soviética creada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ideada en 1942, oficializada en 1943 y disuelta en 1946, y fue creada con el propósito de combatir los posibles intentos de fuerzas alemanas de infiltrarse en las fuerzas soviéticas en el frente oriental, así como vigilar a los propios soldados rusos para prevenir deserciones, cobardía, traición y más acciones que afectaran a las fuerzas armadas. Siendo estos los pocos detalles que podemos rescatar de esta versión del arma. Finalmente tendríamos esta imagen que más que ser una variante es un avión, un aeroplano modificado con una gran cantidad de ametralladoras Shpagin. Sobre sus detalles, en el año 1944, la planta de defensa y aeronáutica soviética Tupolev diseñó un avión que quedó como un prototipo experimental conocido como Tu-2SH. La aeronave contaba con la enorme cantidad de 88 ametralladoras PPSH-41 en el compartimento de bombas.
Con el propósito de ser usada para atacar infantería enemiga cuando el avión se lanzara en picada para atacar, al hacerlo, el compartimento de bombas se abriría y comenzaría una lluvia de balas brutal, pues las 88 ametralladoras dispararían todo su cargador, teniendo concretamente el cargador de tambor de 71 balas, que multiplicado por la cantidad de armas en el avión, darían como resultado 6.248 proyectiles disparando simultáneamente contra su objetivo. Para recargar este aditamento, el mismo debía ser bajado del compartimiento y ser alimentado con munición nuevamente para repetir el ataque del avión. Este prototipo experimental era conocido como Ognegniyosh, traducido como el erizo de fuego, un gran nombre para una idea de tal calibre, letal y alocada por igual. Las pruebas realizadas con este avión demostraron que tendría un efecto devastador si el ataque se lograba realizar con precisión contra un grupo de infantería. Sin embargo, en un combate donde apenas hay tiempo de parar para recargar, esto sería tan difícil, combinado con que los 6.248 disparos apenas si duraban segundos. Estos serían los motivos por los que esta idea sería abandonada. El cargador helicoidal es un estilo de cargador de un arma de fuego que se caracteriza por ser un tubo o cilindro con una gran capacidad de munición. A través de ingeniería basada en una acción de alimentación del arma, donde una espiral a torsión va girando y llevando las balas hacia la recámara del arma para así usar la munición, disparo tras disparo, el resorte espiral helicoidal se mueve hasta quedar vacío. Algunos ejemplos de armas con este tipo de cargadores fueron el Cálico M100 estadounidense o las rusas PP-90 M1 y PP-19 Bison. En Rusia, concretamente, los primeros prototipos de este tipo de cargadores fueron desarrollados en la década de los 40, con algunos intentos de estandarizar este tipo de cargadores que no fueron llevados a cabo, dada la complicada labor de crearlos y que bajo el contexto de guerra solían optar por opciones más fáciles de manufacturar como el cargador curvo o de tambor. Años más tarde sí se usarían estos cargadores, pero una muestra de lo que fueron estos prototipos puede llegar a verse en estas imágenes, donde podemos observar a la PPS-43 de Alexei Sudayev y la PPSH-41 de Georgi Shpagin con cargadores helicoidales. Esto se dice que se trató de una idea más que otra cosa, pues algunas fuentes mencionan que se encontraron planos de estas armas con cargadores helicoidales, pero no prototipos operables. Otro dato más a recoger es que otro motivo que llevó al abandono de la idea fue el peso que añadía al arma, y que otro problema de este tipo de cargadores era el de la fiabilidad a la hora de alimentar el arma, y es que a veces el Bison tenía problemas de alimentación y atascos, así que ahora imagina cómo se atascaría un PPSH-41 con la gran cadencia de tiro que tenía si es que este cargador fuera de mala calidad o estuviera sucio u oxidado. A día de hoy, una muestra de cómo habría sido el PPSH-41 con este tipo de cargador lo podemos ver en el juego Call of Duty Black Ops 6, donde aunque no debería ser usado por no haberse llevado a cabo oficialmente, este accesorio se toma la libertad de funcionar en este juego, donde de tantas cosas ficticias esta es una de las más normales. Así que ahora ya lo sabes, alguna vez los soviéticos planearon colocar al PPS-43 y al PPSH-41 cargadores helicoidales. Eso sería todo por esta primera parte de la historia y variantes del PPSH-41, donde conocimos la historia del arma, desde las guerras que condicionaron su creación hasta quién la creó y cuáles fueron sus variaciones en su país de origen. En la siguiente parte concluiremos con las variantes a lo largo del mundo y algunas de Rusia, donde ya veremos más variaciones y rarezas, pero eso ya vendrá pronto. Por ahora eso es todo, espero que este video les haya gustado y lo hayan disfrutado. Recuerden que me apoyan bastante si comparten este video con alguien a quien pueda interesarle o gustarle el tema, y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, un saludo, cuídense y adiós.